ellos por el campo. Claro, no, solamente el 3 y el 5 son los que están, no lo pueden mandar por el campus al 2 porque no está el lugar para enviarlo, ¿sí? Está solo Sí. el del 3 y el del 5. Al 5. Claro, Vale, gracias, profe. muy bien. Buenísimo. Bueno, a ver, hay 16 personas. Bien, por ahí podemos comenzar. Bueno, la idea es acercarnos entonces, bueno, con los insumos del trabajo 1 y 2, estamos preparados para poder ver el trabajo 3, o sea, los contenidos que vienen ahora, que es exactamente las etapas del embarazo, ¿no? Estamos en eso. ¿Ustedes ya algunos vieron lo que dice el trabajo 3? ¿Estuvieron leyendo? ¿Tienen dudas sobre cómo hacerlo? ¿Alguien se puso a verlo? No. Nadie lo vio. Bueno, no. Bueno, Sí, entonces, profe, nosotros sí. estamos avanzando en el trabajo. ¿Y qué vieron? A ver, porque si no entienden el tema, si se entiende todo, bárbaro, si no, lo explicamos acá. Solo que vio que en el trabajo usted pone una casilla de mail para ver las condiciones de ¿cómo se llama esto? La guía. Sí, pero la guía ustedes ya la tienen, ahí no tendría que estar puesto eso. Sí. No, un link para que entremos al Ministerio de Salud. Sí, pero ya la tienen la guía, ¿vieron? O sea, ustedes ya la tienen en el campus, no necesitan. Ah, está en el campus. Es la Okay. misma, eso está puesto como para, digamos, que quede que en el trabajo está el acceso. Sí. Ah, ok. Es el libro, o sea, lo que dice es lee el capítulo 7 del libro El embarazo de... ¿El embarazo y la familia? De enfermería, es el embarazo y la familia, es el capítulo 7 del libro Enfermería Maternal y del recién nacido de Ladwin, London, Moberly y Woods, que es autoras, es un libro del 2006, que ustedes es el que tienen, que es el libro base, ¿no? Después dice, complete el tema con el capítulo 6, lo puede completar, no es obligatorio, pero lo puede completar con el capítulo 6 del libro de Johnson, Joyce. Y, bueno, analizando los puntos de la guía del ministerio, que ahí es donde le pone el link, pero ustedes ya la tienen ahí, la pueden bajar, es que, teniendo en cuenta este material, ustedes pueden responder estas preguntas. Es ahí donde les dicen, ¿sí? Entonces dice, ¿qué tipo de signos de embarazo conoce usted según establece el ministerio y la guía? Así, ahí en la guía hay, porque hay muchas clasificaciones de signos de embarazo, diversas, y nosotros nos vamos a guiar por las que, digamos, tienen sentido que se utilizan en nuestro país desde el ministerio, ¿sí? Bien, después dice, ahora las vamos a ver, ¿no es cierto? Detalle las características del control prenatal eficiente, que también lo dice la guía, cómo se considera que un control prenatal sea eficiente, por lo menos 5 veces, bueno, una serie de características. ¿Cuánto dura el embarazo normal en días y en semanas? Que eso también vamos a ver a qué se denomina, pretérmino, término. ¿Cuáles son las etapas del embarazo? Y describa los 3 trimestres. Tiene como un resumen, ¿no? De lo que pasa ahí. Nosotros vamos a ver un resumen. ¿Cómo se calcula la fecha probable de parto? Según, hay muchas reglas, pero esta es la más usada, de Nagel. ¿Qué controles se realizan en la consulta prenatal? ¿Sí? O sea, ¿qué va cuando va la mamá? ¿Qué se hace? Y luego de responder a estas 6 preguntas, hay una segunda parte, que es un tallercito de valoración de la embarazada, que es como un inicio que ustedes después en las prácticas es lo que van a realizar. Entonces acá le da una situación problema. Eso me interesa si lo entendieron. Ven datos de Nancy. Y entonces tienen que hacer esto. Una de ustedes hace de Nancy, otra hace de la enfermera que le está tomando los datos y le va preguntando, ¿no? Entonces, los datos los pueden volcar, lo pueden utilizar la guía de entrevista que hay adjunta, y la guía de recolección de datos completa que tiene entrevista y toda la que es los datos de valoración de examen físico. Entonces, le va preguntando.
Por ejemplo, bueno, mucho gusto, Nancy, yo soy ahí a realizar una presentación adecuada, soy la enfermera que va a estar con usted, cuénteme cómo está hoy. Bien, entonces le vamos a hacer algunas preguntas, y entonces ahí le van diciendo, bueno, coménteme su nombre y apellido, acá X, Nancy, bueno, edad. Entonces ustedes van llenando, las preguntas pueden utilizar esta guía, o las van haciendo todas juntas, la persona habla y la van llenando. Lo importante es que ustedes vean que contiene la guía, porque es lo que uno tiene que tener después internalizado cuando hace la entrevista, ¿no? Y que generalmente todas las historias clínicas están también, en las historias de enfermería también, pero es para que ustedes vayan viendo acá todos los datos que quizá Nancy no tenga, porque acá les pusimos algunos nada más, ¿sí? O sea que la que va a hacer de Nancy tiene que leer todo lo que dice acá, y cuando se lo pregunta le va diciendo, tengo 19 años, sí, sí. ¿Y dónde vive? Dice, sí, acá vivo con Jorge, hace 4 meses en Moreno, bueno, lo que le va preguntando, ¿sí? Creo que va a ser muy sencillo. Luego está la parte de examen físico, que esté en la otra hojita donde está toda la valoración, ustedes van a encontrar, ¿sí? Algunos datos. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, ahora que hay alguien que está esperando. Bien. Me interesa que lo hagan, es muy importante que lo hagan, y si tienen dificultades, nos preguntan, lo hacemos nuevamente. ¿Sí? Bueno, vamos a ver uno de los, ustedes lo tienen, etapas de embarazo, PowerPoint, que me interesa que lo podamos, es una síntesis, a ver si podemos ver. Etapas de embarazo. ¿Se ve? ¿Se está viendo lo compartido? Sí, profe, buen día. Sí, profe, se ve. Sí, se ve. Bien. A ver si lo podemos agrandar. Yo si lo agrando no veo los que entran, pero bueno, cualquier cosa, por ahí les avisan por mail. A ver si lo agrando un poco. Ahí. Bueno, acá tenemos entonces cómo se grafica, ¿no? Cómo va desarrollándose el tamaño del útero en la semana 5, 12, 16, el crecimiento del mismo. ¿Sí? Tenemos entonces que el embarazo, hay distintas formas pero básicamente es esta una de las definiciones, sería ese periodo, ¿no? Comprendido, que va desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, es el encuentro de los dos gametas en realidad, ¿sí? Hasta el momento del parto. ¿Sí? Ahora, podemos decir eso, pero sabemos que en realidad se tiene que implantar, si no, no se va a quedar embarazada. O sea que, si bien se fecunda, si no se implanta, que muchas veces pasa eso, en realidad no hay embarazo. Bien, y se incluye entonces aquí todos los procesos físicos de crecimiento y desarrollo del feto, que va a ser luego el bebé cuando nazca, la persona cuando nazca, y en el útero, en la madre, y también los importantes cambios que experimenta la mamá, o el cuerpo gestante, ¿no es cierto? Que además son físicos, metabólicos, y acá son psicofísicos. Esto falta en esta definición, ¿sí? Bien. Acá tenemos no sé si se ve bien, pero dice el embarazo, duración total del embarazo. Bueno, en promedio, esta es la cantidad de días, 280, lo que implica que son entre 38 y 42 semanas, ¿sí? De 7 días. O sea, 9 meses y medio lunares. O sea, 9 meses así tradicionales nuestros, 9 meses y medio lunares. ¿Sí? El embarazo a término son 38 semanas o más. Y el pretérmino, que pueden hacer antes, ¿sí? Va a ser 37 o menos.
Eso es todo por convención y porque se ha visto que el desarrollo fetal implica lo ideal que esté por lo menos 38 semanas. Y post-término es 42. También sería fuera de lo, digamos, fisiológicamente más normal, sería fuera de eso. O sea que hasta las 42 y más de 42 ya se habla de un embarazo post-término. ¿Sí? Estos son datos que ustedes lo van a tener y lo van a intercambiar en el momento que sea. Bueno, acá está lo que ustedes estuvieron viendo en la primer trabajo, ¿no? El periodo de fecundación e implantación, el desarrollo embrionario y fetal, tenemos que hay un periodo de fecundación e implantación. Fecundación sería cuando se encuentran los gametos, ¿sí? Un espermatozoide logra ingresar en el óvulo, y la implantación. Ahí podemos hablar de que empieza el embarazo, en realidad. Entonces, es de 0 a 2 semanas. O sea, que nosotros, las 2 primeras semanas está ocurriendo eso. Y lo vimos en ese videíto que hacía en forma cómica diciendo que en realidad los padres tuvieron relaciones sexuales, pero hasta que no se encontraron los gametos y se implantaron en el útero, que pasó tiempo, pasaron como 15 días, todavía no había comenzado el embarazo. Bueno, entonces, tenemos el inicio, en el momento de la fecundación, que generalmente este encuentro se produce, ¿no es cierto?, en la trompa de falopio, como ustedes pusieron, y el óvulo finaliza a más o menos 2 semanas, 17 días, y su característica principal en este periodo de fecundación e implantación es que cuando se encuentran, se van multiplicando, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, ustedes también eso lo pudieron responder. O sea que se convierte esa célula inicial, que es el ovocito, se va multiplicando. El periodo embrionario es el que seguiría después de estas primeras 2 semanas a 8 semanas, donde se habla de un embrión, que ahí, esos días, 18 días, desde los 18 hasta los 55 días de gestación, tiene lugar esto que es la diferenciación morfológica de los distintos órganos y sistemas. Se van diferenciando distintos tejidos. Y el periodo fetal, que va desde esa 8ª semana hasta cuando nace, hasta las 40 semanas, ¿no? O sea, de 56 días de gestación hasta finalizar el nacimiento. Se caracteriza por la maduración. Esto es muy sintético para que tengamos desde el punto de vista embrionario, ¿sí? Bueno, la fecundación, entonces primero se forma un huevo o cigoto, es lo mismo. Eso pasa a dividirse ya en varias células y se habla de blastómero y mórula, ¿sí? Esta mórula luego se transforma en lo que se llama un blastocito, que es el que se va a implantar en el endometrio, que es el tejido interno del útero, ¿sí? Más o menos a los 7 días. Ahí cuando se implanta, 7 o, ya dijimos, 2 semanas, entonces ahí decimos que comienza realmente, la persona está embarazada, porque previamente puede no llegar a implantarse, aunque se haya producido el encuentro de los gametos. Bueno, este blastocito tiene una capa externa, que se llama trofoblasto, que luego se va a convertir en lo que es la placenta, ¿sí? Y una capa interna que se llama embrioblasto, son todos muchos términos, pero que tenemos que tener los básicos, ¿no? Que luego va a ser el embrión y luego el feto, ¿sí? Entonces, aquí vemos, se encontró un espermatozoide, pudo ingresar al óvulo y comienza a dividirse. Ese huevo o cigoto pasa a blastómero, mórula, que es muchas más células, se va dividiendo, y es una división celular de ese propio inicial, ¿no es cierto? Hasta que se convierte en esto que se llama blastocito, que tiene una capa externa y una interna que va a implantarse, ¿sí? El blastocito, más o menos en el 9º día, está introducido más profundamente en el endometrio. Este sería el endometrio del útero, y va ingresando. Va ingresando, va ingresando. Lo vimos en el video el otro día que vimos, ¿no? En el polo embrionario, entonces tendríamos el sincitotrofoblasto, miren qué palabra, ¿no?
que aparecen unas vacuolas aisladas, y estas se fusionan y forman grandes lagunas. Que es esto lo que está pasando. Pero eso es el periodo que se conoce como lacunar. Bueno, no nos vamos a... Sabemos entonces que luego, en la tercera y cuarta semana, hay una división mayor que se llama gastrulación, disco embrionario, donde tenemos ahí las dos partes, y luego vamos a tener ya un surco neural, y vamos a tener la placenta, y lo que va a ser el embrión inicial, ¿no? Y luego se va desarrollando rápidamente. Acá primero tiene 3 cavidades, esta es la parte embrionaria, diferenciación de órganos, cabeza, etc. Tenemos acá hasta la 8ª semana. ¿Sí? Ahí, después de la 8ª semana, empezamos a hablar de feto. Entonces, acá tenemos ya el desarrollo que va teniendo. La placenta, cordón, y hay un saco amniótico. ¿Sí? Placenta, cordón, y hay un saco amniótico, contiene líquido amniótico que va a mantener un montón de funciones que tiene, de amortiguar, de poder contener excreciones que salgan del feto. Y acá hay un resumen muy resumido todo del desarrollo embrionario, que es el que nosotros les invitamos a que lean en el capítulo 7, ¿no? Donde tenemos acá 4 semanas, 8 semanas, ¿sí? 12 semanas, 16, 20, pero que el aborto está hasta las 14, se legalizó, o sea, para tener una idea, ¿no es cierto? Que es todo, hasta ese embrión feto, 20 semanas, 24, 28, 32, y acá tendríamos el desarrollo completo 36, faltaría 38, y ya sería entonces un embarazo a término. ¿Sí? Acá está resumido, por eso les digo esto, ustedes lo tienen en el aula, el primer trimestre, ¿no? Ese primer trimestre que va desde la concepción y formación del cigoto hasta la transición a embrión, que se implanta y se convierte en embrión, y luego a feto de 12 a 13 semanas. Ese periodo de 12 a 13 semanas es el primer trimestre, que es fundamental. ¿Sí? Allí se producen la mayoría de las complicaciones que hacen que no siga el embarazo. En esta etapa es lo que hay una pre-diferenciación de, primero se van multiplicando y luego se van formando los órganos. Organogénesis quiere decir que se generan en los órganos. ¿Sí? Histogénesis, diferenciación de tejidos, formación de tejidos. Estas palabras son en latín, que debemos conocer porque todo lo que es medicina y salud incorpora, es internacional incluso, estos términos. Cuesta, pero ustedes lo van a poder ir incorporando. Principales cambios que presenta la embarazada en este primer trimestre. Bueno, acá dice la amenorrea, o sea, no menstrua, deja de menstruar, ¿no es cierto? A es sin, menorrea, que es la menstruación. Sensibilidad mamaria, hiperpigmentación de la areola alrededor, digamos, en el, ustedes tienen las mamas, tienen una aureola. Esa se hiperpigmenta, ahora vamos a ver. Se convierte en un color más fuerte. Puede tener, la piel puede tener unas manchas que se llama cloasma, y estrías, como que se abre, ¿sí? Aumento de la frecuencia cardíaca, puede tener un poquito más de taquicárdica de lo habitual. Mayor carga de trabajo respiratorio, que le dificulte un poquito. Y tiene orina en forma frecuente y puede tener mareos. Todas esas cosas pueden tenerlas, ¿sí? Puede tener un vaciado gástrico lento, o sea que eso llevará a náuseas y vómitos. Todo como consecuencia de los cambios hormonales, ¿no es cierto? Y los riesgos más importantes que se tienen en este primer trimestre, que se está formando, y es donde puede haber muchas alteraciones, ¿sí? Desde el punto de vista de malformaciones, ¿sí? Ahí tenemos riesgo de aborto espontáneo, que la mayoría de los abortos espontáneos se producen ahí, y que tienen que ver, se supone que tiene que ver con que no va a funcionar ese embarazo y tiene malformaciones o tiene algo que el mismo organismo hace que no se implante, ¿no? Entonces va a haber un aborto espontáneo, va a haber
enfermedad, puede haber enfermedad trofoblástica, vieron que se está formando estas dos capas y puede haber un desarrollo anormal de esa capa que va a ser la placenta. Bueno, eso se llama enfermedad trofoblástica, la vamos a ver. Embarazo ectópico, eso quiere decir que se forma, se produce el encuentro de los gametos, pero en vez de implantarse en el útero, se implanta en otra parte y empieza a desarrollarse. Y eso, por supuesto, no tiene posibilidades de desarrollo normal, pero sí es una complicación que va a llevar a que la madre tenga, a la persona gestante tenga que consultar porque puede tener un riesgo de vida, ¿sí? Sobre todo, generalmente se implanta directamente en la misma trompa, y entonces eso lleva a sangrado, y a sangrado abdominal, y puede haber riesgo de muerte. Ese es el embarazo ectópico, ¿sí? Que le va a dar, que está embarazado todo, pero hasta que no hace una ecografía no se dan cuenta que no está correctamente implantado. Hiperemesis gravídica. Vieron que va a tener al principio náuseas, pero que tenga muchas y que entonces se deshidrate. Eso también es otro de las complicaciones. Y riesgo de malformaciones, teratogénesis, ¿sí? O sea, el riesgo de que se forme anómalamente. Es ahí donde, por ejemplo, se recomienda que no se tome ningún medicamento, en realidad durante el embarazo, ningún medicamento, porque puede llevar a malformaciones congénitas, ¿sí? Y en la cuarta semana, dice acá el primer trimestre, que dijimos que son 12 semanas, 13 semanas, ¿no? Primer trimestre, un mes tiene 4, 3 por 4, 12, ¿no? En la cuarta, o sea, en el primer mes, comienza a latir el corazón. En la sexta se detecta esto en una ecografía transvaginal. O sea que si hace una ecografía transvaginal que se implanta un sensor que se coloca a través del útero, a través de la vagina, y se puede ver el corazón ya ahí. A ver, dejo de compartir, después vuelvo con esto, a ver cómo va. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende todo esto? Sí, lo habrán leído. Ustedes lo van a leer mucho más completo en el libro. Esto es un resumen, ¿sí? ¿Se entienden los términos? Ustedes párenme si los entienden. Me dicen, no, ¿qué dijo? ¿Sí? Sí, No, entiende, profe. ¿Todo bien? Bueno, Sí, sí. quizás ya lo habían Perfecto. escuchado. Bueno, sigamos, así hacemos un resumen y después volvemos. Bien. Ahí estábamos en el primer trimestre. Ahora vamos al segundo trimestre. Bueno, acá está el cloasma, que es esa mancha que decíamos que se forma, que tiene que ver con cambios hormonales. Esto es uno de los signos del primer trimestre. Y las estrías, que es como que se abre la piel. Todo esto después se revierte. Náuseas con o sin vómito, que también es otro de los signos. La mayoría, la mitad, tienen. Y es conocida como enfermedad matinal del embarazo, pero en realidad no es una enfermedad, ¿sabes? A partir de la segunda semana hasta la 12, de fecha de la última menstruación, es muy frecuente, ¿sí? Y bueno, muchos dicen, bueno, por favor que se vaya el primer trimestre, porque en el segundo es más tranquilo. Desaparece esto al tercer mes en general, aunque hay algunos que tienen náuseas todo el embarazo. Y esto tiene que ver con que hay una secreción de una hormona gonadotrófica, coriónica, gonadotrófica, que ahora vamos a ver qué es la hormona que nos permite, que secreta el sincicio soproblasto, que después se va a formar la placenta. Entonces esto es con la que se hace la detección del embarazo con seguridad, si tenemos este aumento de esta hormona, ¿sí? Bueno, en el ministerio, de la guía del ministerio, se habla de que los signos de embarazo son muchos, entonces se agrupan en signos de presunción, ¿sí? Que sería signos que me permiten presumir que está embarazada la persona, pero puede tener otra cosa, puede ser otra cosa, que son todo lo que sean estos signos inconstantes variables, manifestaciones subjetivas y objetivas como cialorrea, aumento de la secreción de la saliva, cialorrea es eso, náuseas, vómitos, picción frecuente, que se habla de poliquiurea. Bueno, micción frecuente, poliquiurea. Aversión a ciertos olores
irritabilidad, puede haber cambios así de ánimo, está contenta, está triste, está melancólica, y mareos y modificaciones de las mamas como que se ponen más turgentes, ¿no? Entonces, estos serían como signos de presunción. Acá yo puedo tener otra cosa, puedo tener una enfermedad abdominal, puedo tener una intestinal, puedo tener problemas psicológicos, o sea, todo esto, pero presumiblemente si tengo varias de estas cosas, presumiblemente estoy embarazada, ¿no? Pero ya cuando hay probabilidad, después va a haber certeza, es cuando hay falta de la menstruación, amenorrea. Ahí tenemos, pero podría ser por otra cosa también la falta, ¿no? Entonces, pero en general, si yo tengo amenorrea y modificaciones uterinas que se van a ver al tacto, que va a realizar el profesional médico o médica, vaginal, y que va a ver que sí, hay una modificación uterina, y palpación externa también. Entonces, va a ver, la forma del útero se hace más globulosa y la consistencia disminuye, se hace más blando. Entonces ahí, estos son signos de probabilidad. Yo puedo tener estos y estos, bueno, entonces ya ahí tengo probabilidad, ¿sí? O puedo no tener ninguno de estos, pero tengo amenorrea y tengo modificaciones uterinas y ahí ya estoy bastante posiblemente embarazada. Y luego certeza. Certeza es cuando se hace en el laboratorio la detección de esta subunidad beta de esta hormona que está producida por el sincitio torboblasto, esa parte, ¿vieron? Que de la división celular que se está formando, que es la que va luego a originar placenta. Empieza a secretar esta hormona. Pero también yo podría, por eso certeza, podría tener este sincitio torboblasto, pero estar implantado, sería un embarazo, pero ectópico, implantado en otro lugar. O podría estar solo, y esto vamos a ver, solo la parte de lo que se va a desarrollar luego, que es la placenta, y no tener desarrollo fetal. ¿Sí? Entonces, por eso es importante la ecografía. O sea que yo acá tengo que tener el análisis positivo. Por ejemplo, eso, cuando nos hacemos el test de embarazo, el EVA-test, está justamente viendo esto. O en sangre, que es lo más certeza, la mayor certeza, ¿no? Y la visualización en la ecografía a partir de la 4ª semana. La 4ª semana, o sea que yo hasta la 4ª semana es difícil que se pueda visualizar. En el primer mes, ahí se va a ver un saco gestacional y en la 5ª semana ya se puede ver el embrión. La 6ª ya hay actividad cardíaca. O sea, ahí yo tengo certeza. Mientras tanto tengo o presunción o probabilidad. ¿Se entiende esto? Por ahí lo dejo de compartir, Fran. ¿Se entiende a qué se llama? Porque vieron que hay muchos que te dicen, bueno, sí, estás embarazada, ya está. Sí, pero hasta que no tenemos la hormona y tenemos que con la, se puede observar en una ecografía, no, solo es probabilidad por los signos y síntomas o por el examen, ¿sí? Probabilidad, pero no certeza. Allí tengo certeza cuando se realiza, realmente tengo la presencia de esta hormona, ¿sí? ¿Dudas en esto? No, profe. Ustedes tienen que usar esto que está en la guía, que ahora vamos a ver la guía. Bueno, seguimos compartiendo para no tener problemas con esto. Bien. Entonces, bueno, acá están las pruebas hormonales, o sea, la gonadotropina, miren qué nombre, ¿no? Gonadotrofina, porque es trofina que se mueve, y gónadas son las gónadas, son los órganos, digamos, que son sexuales, es decir, el testículo y el ovario. Entonces se habla de gonadotrofina, es una hormona producida por las gónadas. Coriónica humana. O sea, hasta la HCG, hasta la 14 semana, entonces esa me va a dar, acá ve, estamos
asombrada con el Levatez, ¿sí? En sangre, a partir de los 10 días, o sea que yo antes de 10 días por ahí no sale. Voy a tener sí signos de embarazo, pero no voy a tener la certeza, ¿no? Y en la orina a partir de los 15 días. Y por supuesto, o sea que ustedes, si se hacen un Levatez, a los 15 días sale positivo. Y es una confiabilidad alta, ¿no? Pero hay falsos negativos también, ¿sí? Que demuestra, la cinta de prueba indica con un símbolo la presencia de la beta-gonadotrofina coriónica humana, ¿sí? Y en el aparato urinario se toma una muestra en la primera orina de la mañana. Bueno, ¿algunos de ustedes hicieron alguna vez este test? Seguro que sí. No. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Pero ¿participaste de que alguien cercano tuyo lo tuvo que hacer? Sí, Seguro. O escuchaste hablar, cómo se hace. Generalmente ustedes se van a encontrar en el sistema de salud con que ya vienen habiéndose hecho este test, pero igual se saca en sangre para ver, ¿no? Bueno, este sería el primer trimestre que vimos muy resumido. Ustedes lean todo lo que dice el capítulo 7, ¿sí? Bien. Luego tenemos el segundo trimestre, ahí ya avanza. Este está bárbaro porque acá, de las 12, 14 a las 24, 25 semanas, ya generalmente no hay náuseas matutinas, y la persona ya tiene más energía, va a empezar a tener secreciones vaginales, quizá puede tener, mínimas, que muchas no es normal, y van a aparecer más estrías. Mayor conciencia del embarazo, ¿sí? Puede aumentar 1 kilo por mes. O sea que si va al control, y ustedes dentro de los controles van a ver que está el peso, signos vitales, la tensión arterial, el peso, van a ver que si aumenta 1 kilo por mes, está todo bien. Si aumenta más, ahí tenemos algún problema. Y entre las 18 y 20 semanas, ven que dura hasta 25, la madre detecta los movimientos del feto. Y está más estable, y es un momento muy hermoso. Se puede detectar latidos del corazón del feto en las 14 semanas con el ecodoppler, pero vieron que antes, con el ecógrafo transvaginal, se podía detectar antes. Pero este es lo más tradicional, ¿no? Que hace una ecografía, y en la semana 14, y ahí dice, bueno, ya escuché los latidos, ¿sí? O sea que ya pasaron 14 semanas, lo cual es importante, porque ya avanzó. Imagínense que ya son más de 3 meses, 4 meses. Y en la 14 y 17 se podrá ver el sexo en general. En una ecografía se puede diferenciar. No siempre se puede ver. La tensión arterial durante este periodo puede disminuir un poco ligeramente. Y alcanza su valor más bajo en este segundo trimestre. En todo el embarazo puede bajar un poquito, y sería una complicación si está elevada, ¿sí? Luego asciende hasta normalizarse en el tercer trimestre, ¿sí? Esto también es bastante típico del segundo trimestre. Y luego, en el tercer trimestre, que va desde el 24, semana 24, hasta que van a nacer, ahí vamos a tener, bueno, es donde se hace el monitoreo fetal, contracciones previas puede haber en este tercer trimestre. Muy importante, este tercer trimestre, que se haga el control, y que si tiene contracciones que son irregulares, son contracciones que no son para tener el parto, ¿no? Que se llaman de Braxton-Hicks. La tensión arterial se va a estabilizar, o sea que antes estaba más baja, acá está más normalizada. Por eso es importante tener una presión arterial previa, ¿no? La presión del feto, el crecimiento puede haber que lo sienta, puede haber cambios hormonales importantes que van a producir esto, dolor de espalda, presiones vasculares, gastrointestinales, edemas en los tobillos, ¿no? Se hinchan los pies. Bueno, y aumenta de tamaño importante el útero, ¿no? Y el bebé, por supuesto, está aumentando.
Y en las últimas semanas se va ubicando, o sea, ahí ya tenemos la presentación fetal. Se define a partir de la parte del feto que se encuentra en contacto con la pelvis, es decir, cómo sale el feto. Esto para desarrollar un mecanismo de parto. O sea, ya tenemos entonces al bebé ya en el tercer trimestre. Acá está mostrando básicamente como una semana, 2 semanas, los milímetros, ¿no? Que va teniendo. Primero acá tenemos el que se va a implantar, cuando se hace la fecundación, cuando se va a implantar, que se separa la parte que va a ser el embrión y la que va a ser la placenta, y todas las membranas. Y ahí vamos viendo cómo primero es como un renacuajo pequeño, es muy chiquitito, en las 4 semanas tenemos 3 milímetros, bueno, así va mostrando hasta que en la 8ª semana ya podemos después en la 9ª hablar de feto. Hasta ahora hablábamos de embrión. Y tiene mucha más viabilidad que siga este embarazo, ¿no es cierto? 10ª semana, 11, 12, este sería el primer trimestre. Y aquí sigue 14, 15, 16, 17 y así se va formando hasta dice 42 como máximo, ¿no? Bueno. Bien. Ahí, eso es un resumen que les va a permitir a ustedes responder a las preguntas, ¿no? Describa cada trimestre, que espero que lo enriquezca con más detalles, ¿no? O sea que acá tenemos la primera pregunta, dice signos de embarazo, los dimos recién. Detalles, características del control prenatal, eso lo vamos a ver en la guía, ahora vamos a ver la guía. Describe entonces los trimestres, la fecha probable de parto, vamos a ver la guía cómo se realiza, y qué controles se realizan en esa consulta, también está en la guía. Ustedes tienen, dentro con el capítulo 7 y con la guía, tienen para responder estas preguntas, ¿eh? No creo que tengan ningún problema. Podemos ver un poco la guía. Compartir la guía. A ver si se sale. Esta guía yo comienza, digamos, control prenatal. Lean todo, por acá dice, ¿ves? Características del control prenatal, que tiene que ser precoz, porque muchas personas no van al control, van directamente al parto. Entonces esto es un problema porque puede tener muchas complicaciones, enfermedades, tanto maternas como fetales, que compliquen la situación. Así que es muy importante que se haga de forma precoz, tempranamente, durante el primer trimestre, ¿sí? Porque esto permite una ejecución oportuna de las acciones de promoción, protección, recuperación, ahí le van a dar las vacunas, ¿sí? Y le van a dar una serie de medicaciones que preventivas. Bueno, luego tiene que ser periódico, o sea que no tiene que ser uno solo y después no, sino que tiene que seguir haciéndose por lo menos 5 controles. Completo, que tenga los mínimos controles que se necesitan, y una amplia cobertura, quiere decir que en la medida que el porcentaje de población controlada es alto, esto ya habla desde un punto de vista de la mirada de la salud pública, de la epidemiología. La epidemiología estudia eso, la salud de toda la población, dice, es muy importante que la cobertura sea amplia. ¿Sí? Porque esta es una guía para los profesionales, pero nosotros pensamos que es muy útil que ustedes la puedan ver porque forman parte del equipo de salud. Bueno, entonces dice cuáles son los objetivos, que va a ser brindar contenidos educativos. Es muy importante el rol de enfermería. Prevenir, diagnosticar y tratar complicaciones, vigilar el crecimiento del feto y la viabilidad, ¿sí? O sea, que pueda nacer, detectar y tratar enfermedades maternas clínicas y subclínicas que a lo mejor no se expresan, pero a través de estudios se pueden ver. Clínicas serán las que van a tener signos y síntomas. Aliviar molestias y síntomas menores, y preparar a la embarazada física y psíquicamente para el nacimiento, ¿sí? Y yo diría acá, y a su familia y a su entorno, ¿sí? Bueno, acá ustedes van a seguir leyendo, van a ver todo lo que se hace, que controle, se confirma el embarazo, se obtienen datos para planificar, se realizan exámenes clínicos, ¿sí? Bien, se da una vacuna, se inicia una historia clínica. Esto, en todos los centros de salud
tenemos un área para realizar este control, ¿sí? O en las maternidades. Bueno, síganlo leyendo todo esto y vamos a, acá dice, bueno, ¿cuál es el enfoque perinatal? ¿Sí? Condiciones sociodemográficas, como la identificación de los factores de riesgo que puede tener, ¿no? Una persona que está embarazada. La edad, ustedes van a ver que menos de 17 o más de 35, miren, 35 ya se considera un riesgo. Ahora a veces se habla un poquito más, 38, pero se habla de que son condiciones de riesgo, ¿sí? La persona se dice, esto es muy global, si tiene desocupación, si tiene analfabetismo, desnutrición, bueno, es un enfoque un poco biomédico, pero bueno, si tiene aumento de peso excesivo, obesidad, si consume drogas o fármacos, consumos problemáticos, si hay tabaquismo, si hay violencia doméstica, todo eso son factores de riesgo. Y antecedentes obstétricos, o sea, si antes tuvo otra gesta y lo perdió, o se murió, esto también son factores de riesgo, que van a ayudar a que se siga de otra manera ese embarazo, ¿no es cierto? Si tuvo malformaciones, si tuvo, porque las malformaciones se pueden prevenir, ¿sí? Si nació con un peso bajo, menos de 2,5 kilos, o elevado, ¿no? Más de 4 kilos, entonces eso ya tenemos un problema también. Esos son todos antecedentes obstétricos, quiere decir, antes de este embarazo, ¿sí? Si tuvo un aborto habitual o provocado, si tuvo una cirugía uterina, si tuvo hipertensión, diabetes en los embarazos, o tiene diabetes, nulidad o multiparidad. Nulidad también sería que nunca tuvo, también es importante, este es el primer embarazo, o tuvo muchos, ¿sí? Y un intervalo intergenésico, quiere decir, entre uno y otro de 2 años. Son todos antecedentes obstétricos. Y ahora es muy común esto, pero bueno, es importante estos datos. Y las patologías que pudo haber tenido durante el embarazo, que a algunas le decíamos nosotros, ¿no? Patologías, en realidad sería, por ahí, embarazo múltiple, no es una patología, pero sí que es algo no frecuente, que tenga 2, 3, 4 fetos. Imagínense tener 4. Bueno, oligogamios o polihidramios, que haya tenido esto, oligo es poca cantidad de líquido amniótico, eso lleva a, pero son como antecedentes, ¿no? O demasiada. Ganancia de peso, inadecuada. Ustedes van a ver que le van a hablar más o menos de 1 kilo por mes, ¿no? Amenaza de parto prematuro, si tuvo preeclampsia o eclampsia, que eso es una condición que vamos a hablar más adelante, que es hipertensión arterial, ¿sí? Durante el embarazo, que puede llevar a que los órganos sufran y a una serie de complicaciones. Hemorragias durante la gestación, si las tuvo, van a hacer todas estas, si ustedes no lo saben, porque quizás nunca tuvieron el bebé directamente, bueno, le van a decir, miren, no lo sé. Ruptura prematura de membranas, placenta previa, eso es otra de las complicaciones, que la placenta se tiene que insertar, y generalmente se inserta, pero no en el tercio, se inserta en el tercio medio del útero, no abajo, si se inserta abajo, va a impedir que salga el bebé, ahí generalmente va a una cesárea, ¿no? Bueno, si tuvo diabetes durante la gestación, si tuvo problemas hepáticos, malformaciones fetales, factor RH, esto es cuando en el grupo sanguíneo todos tenemos el factor RH, que puede ser que sea negativo o positivo, ¿no? Entonces ahí cuando cuando el bebé, como se forma con la información genética de el espermatozoide y el óvulo, puede ser que la madre sea negativa y el bebé positivo. Bueno, al revés, si la mamá es positiva y el bebé es negativo, puede generar anticuerpos. Entonces se le da un tratamiento, ¿sí? O puede ser que muera el bebé que tuvo antes, como lo decía acá. Acá está describiendo todo lo que puede haber pasado. Enfermedades infecciosas previas, como TBC, sífilis, rubiola. La rubiola
lleva durante la gestación a malformaciones, citomegalovirus, parvovirus, varicela, herpes, etcétera, etcétera. ¿Sí? También acá entra el COVID. Y patologías previas al embarazo, que están todas estas enfermedades cardíacas, las más comunes, problemas, neuropatías endocrinas, problemas en todo el sistema de las glándulas, en fin, hipertensión, epilepsia, enfermedades infecciosas. Esto es lo que va a evaluar el obstetra previamente. Y bueno, acá le voy a decir todas las cosas que se van a hacer en la consulta prenatal, ¿no? O sea, va a haber un cálculo de edad gestacional, va a haber una historia clínica, se va a hacer se va a pesar, en todas las consultas se va a pesar, a la madre se le va a medir también la talla en las primeras. Ven, acá dice cuándo, en qué consulta se hace. Se le va a dar hierro y ácido fólico, que eso previene alteraciones neurológicas del bebé, ese se le da en todas las consultas. Se hace un examen ginecológico de Papa Nicolau en la primera, pero si no fue la primera, en la segunda se hará. Se van a detectar enfermedades de transmisión sexual, que se va a hacer un examen, ¿sí? Y se va a detectar también sífilis, eso también se va a hacer un examen. Y también en la 33 y 35 se vuelve a ver esto. Y así seguimos con todo. Yo les pido que lo lean. Esto es muy interesante porque está completo todo lo que se va a hacer, ¿no? Le van a dar la vacuna bacteriana acelular, que averigüen qué incluye esa vacuna, ¿sí? Y va a tener el estudio de ecografía, la primera ecografía en la 11-14, y la segunda ecografía en la 20 y 22. ¿Sí? Bueno, y acá están los signos entonces que decía yo antes, de presunción, de probabilidad y de certeza. ¿Sí? Que está más completo que como yo se lo di muy resumido. O sea, el de certeza está la hormona, la visualización fetal en ecografía, la palpación abdominal en la segunda mitad de la gestación, también es un signo de certeza, y la detección. ¿Sí? En este dice, el diagnóstico de embarazo se realiza en los clásicos signos de presunción, probabilidad y certeza. ¿No? Entonces tenemos unos signos inconstantes, que son los primeros, que el olor, la irritabilidad, las náuseas. Tenemos la probabilidad ya cuando no hay no se detecta que haya un periodo ¿se llama? No tiene menstruación. Entonces cualquier mujer fértil, sana, con periodos regulares, que presente, ¿no es cierto?, a pesar de estar un atraso, puede estar embarazada, pero es probabilidad. Hasta que no se hace la detección de la subunidad beta, no sabemos con certeza. ¿Sí? Y modificaciones uterinas. Bueno, acá tenemos entonces esto. ¿Y cómo se hace el cálculo? También es otra de las preguntas, que es el gestograma. Ustedes van a ver en las maternidades y en los centros de salud, que es una rueda que gira y que permite hacer el cálculo con la fecha de última menstruación. Se puede hacer un cálculo más confiable si la persona es regular. Si no es regular, es aproximado, ¿no es cierto? Y también están las clásicas reglas de Pinar, de Wall y de Nagel. Nosotros le estamos pidiendo la de Nagel, ¿no? Bueno, el gestograma, cómo se realiza, y la cinta obstétrica va a ser un elemento que van a tener para poder hacer medir el fondo uterino. ¿Sí? Va a haber una curva donde se va a ir anotando en las semanas la altura uterina, y eso les permite ir calculando la edad gestacional. ¿Sí? Miren que cómo se va relacionando. ¿Sí? Bueno, acá está la historia clínica, que quizá no, es muy lleno de cositas, pero es todo lo que ustedes van a ver. Sería bueno que lean, porque también nosotros cuando hacemos la entrevista, muchas de estas cosas las vamos a valorar. ¿Sí? Hay un carnet, donde están todas las vacunas. Y acá hay una serie de códigos que también ustedes es bueno que se lo impriman, porque estos códigos después cuando vayan ahí van a escuchar que se utilizan, pero igual están impresos en el lugar. ¿Sí? Es bueno revisar
así, y sacarse las dudas. ¿Sí? Nosotros lo que Profe, estamos yo no se haciendo... ve nada. Sí, dejo de compartir. Sí, bien. Entonces ahí tienen las respuestas en esta guía, ¿sí? Bueno, hasta acá para realizar. Y me interesa que se pongan a hacer entonces el trabajo 3, el 1 y el 2, por supuesto. Así me va preguntando y la próxima encuentro tenemos tiempo para sacar las dudas porque después hay que entregarlo. Acá vemos a alguien que dice Gris, que pide hablar. ¿Qué pregunta tiene? ¿Quieren decir algo? Alguien dice que se tiene que retirar. Eso Estos sería textos todo lo están del en el trabajo, ¿sí? cuadernillo. El cuadernillo, lo que nosotros hicimos es tomar los capítulos del libro, que también se los dimos entero, y los pusimos en el cuadernillo. ¿Eh? O sea que en el cuadernillo, ustedes en el cuadernillo entero, tienen todos estos textos. Tienen la guía de control prenatal, tienen el capítulo 7, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? En el número 2. Pero lo pueden tener también aparte sacándolo del libro. ¿Sí? ¿Alguna duda de eso? Creo que no van a tener problema. Está todo ahí. ¿Sí? Bien. Yo quería ver otra cosita más acá. Bueno, el examen físico que se realice en la embarazada, vamos a ver un ejemplo. Es un examen físico, observación general, como se hace en cualquier persona, pero vamos a ver si lo podemos compartir. Este es como se ve el fondo uterino. A ver si lo vemos. Medición del fondo uterino. Por ejemplo, mi papá está internado, esto Para no... medir el fondo uterino, la mujer debe de estar acostada boca arriba. Se coloca el extremo de inicio de la cinta métrica en el borde superior de la sínfisis del pubis y se extiende sobre la línea media. Y se coloca la mano hasta el punto en que se alcanza el fondo del útero. El número que marque será el tamaño del mismo. Es sencillo, ¿no? Este es sencillo y esto es lo que van realizando y luego se va volcando. ¿Sí? Muy bien. Bueno, otro de los que podríamos compartir acá para ver el examen físico, a ver, de la embarazada. Bueno, ustedes tienen en la pestaña de prácticas, ustedes tienen todos los elementos que pueden utilizar en la práctica que se pueden imprimir. Y allí van a encontrar que es como un resumen de lo más específico en el examen físico. Cuando uno hace una entrevista y el examen físico lo que hace es una observación general, de pies a cabeza, y luego va por aparatos. Va aparato respiratorio, observa todo lo que es la parte digestiva, abdominal, urinaria, sexo, todo lo que tiene que ver con genitourinario, y por supuesto todo lo que es motor. Y una valoración neurológica. Eso es un paciente cualquiera, pero acá nosotros, ¿sí? Y toma los signos vitales. Acá nosotros vamos a ver lo específico en la embarazada. A mente que vamos a hacer una observación general, porque cualquier otro problema que tenga, que no tenga que ver con el embarazo, también es una base para recolectar datos para realizar un cuidado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la persona tiene condiciones de higiene que necesita que hagamos una intervención en ese sentido, inadecuadas, o si la persona presenta cualquier otra alteración que no está relacionada con el embarazo y viene a la consulta, ¿sí? Pero acá esto es lo bien específico del embarazo. Entonces, el examen físico completo y obstétrico. El examen físico completo, recordando la exploración física, es cefalocaudal. O sea, céfalo, cabeza, caudal sería los pies. Mediante la observación, el aspecto general, evaluaremos aspectos emocionales, conductales, estado de aseo personal, con textura corporal y peso y talla. Es la primera observación que tenemos, ¿eh? Y por supuesto por eso se pesa. Si la persona, nosotros estamos en
una persona que está internada y ya la pesaron y todo, como estudiantes, nosotros lo que hacemos es tomar los datos que nos dice la persona o lo tomamos de la historia clínica. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cómo se hace el control de peso y talla? Se mide para valorar el aumento secuencial, cómo va aumentando, y se controla alguna pérdida ponderal o en un aumento excesivo. O sea, si la persona tuvo mucho, bajó mucho de peso, ¿no es cierto? O si aumentó mucho. En general tiene que aumentar en todo el embarazo más o menos 10 kilos, no mucho más. Signos vitales. Estos son muy importantes porque nos van a dar información sobre que la persona está respirando bien, que está teniendo una hemodinamia, o sea, está, el corazón y los vasos están llegando a irrigar a todo el organismo. Y eso lo vemos a través de la técnica de la tensión arterial, y si tiene una hipertensión, esto es un signo que tenemos que tratar, porque no tiene que haber hipertensión, aunque puede haber leve, pero dijimos que en realidad baja al principio, ¿no? O sea que esto es un problema. Y puede ser un signo que va a determinar una patología que se llama preeclampsia. ¿Sí? Y esto es causante de mortalidad materna y fetal. Y bueno, vamos a controlar el pulso y la temperatura. Examen clínico obstétrico. Enfermería participa junto a la obstetra. Entonces, inspección y palpación, pero cuando ustedes lo realicen, ya saben que ahí está la inspección y palpación de las mamas, la observación del abdomen, con palpación, medición y ocultación, que recién vimos. No solo la medición, sino también se oculta con un estetoscopio especial. Y se escucha los sonidos ya después de que se puedan escuchar a las 20 semanas, ¿no? Si no antes, se escuchan con la ecografía. Visualización externa de la pelvis, se va a observar toda esa pelvis, la forma, maniobras internas y externas, que son las maniobras de Leopold que realiza el médico, que ahora vamos a ver. Examen de mamas, se palpan las mamas en busca de anormalidades que pueden afectar a la futura lactancia. Se hace un registro de la altura uterina, que ahí dice, esto nos permite ver el crecimiento adecuado, ¿no? Con la cinta métrica se utiliza tradicionalmente. Se acepta que después del primer mes de embarazo, cuando el útero aún no es palpable por encima del pubis, el crecimiento sea de 1 centímetro semanal, a fin de que pueda variar entre 32 y 34 centímetros. ¿Sí? Eso también puede ser que la persona tenga sobrepeso y no sea tan fácil de ver, pero bueno, es importante por eso practicarlo. Palpación abdominal. En cada visita prenatal se debe efectuar la palpación del abdomen materno para descartar anormalidades que pueden ocurrir. Muy bien. Después de las 32 semanas es de mucho valor efectuar la maniobra clásica de Leopold. Eso también lo realiza el médico o la partera, pero ustedes pueden participar. Todo que es un procedimiento que nos permite ver dónde está, de forma rutinaria, dónde está ya en las 32 semanas, o sea, ya cuando está muy avanzado, ¿no es cierto? Y dónde se está colocando para salir el bebé, ¿no es cierto? Y acá explica las maniobras, después léanlo y vean las imágenes, ¿no? Bueno, tacto vaginal, sin introducir dedo en el canal cervical, para constatar tamaño, características del útero. El médico también lo realiza y puede prescribir exámenes complementarios, ¿no? O sea que va a pedir allí factor RH, si hay un problema durante el embarazo con la incompatibilidad sanguínea materno-fetal. Hay una prueba de COMS que me va a decir si es negativa, y en las 28 semanas se repite. Y si la mujer es RH negativo, no sensibilizada y con un recién nacido RH positivo, con prueba de COMS negativa, se puede administrar, porque va a generar a ella, a la mamá, si el bebé es RH positivo, la mamá puede generar anticuerpos contra ese marcador, y entonces se le administra una gamma globulina, que justamente ya es una sustancia que va a permitir que no haya anticuerpos, ¿sí? Bien. Hemograma, se le va a sacar todo sangre rutinaria, como hemoglobina, glóbulos rojos, blancos, también las plaquetas. Se va a ver el hematocrito, que es la concentración de sangre, porque eso nos muestra si hay anemia, si hay falta
completa de la hemoglobina disminuye. El valor del hematocrito tiene que ser 32 o menos, entonces en ese caso se va a controlar. Si no, tiene que ser más, 40, ¿no es cierto? El valor de la hemoglobina también, de 11 a 12 también es un promedio. Inferior hay que darle, porque quiere decir que hay anemia, hay que darle ahí ácido fólico y hierro, ¿sí? La glucemia, si existen antecedentes, o también se va a hacer para descartar diabetes gestacional. La orina completa, que ahí se va a ver si hay bacterias, si hay glucosa en la orina, hay proteínas en la orina. La prueba serológica para determinar anticuerpos, que van a ver si hay sífilis, porque todo esto son factores de riesgo para el bebé. Toxoplasmosis, que es un toxoplasma, que no es un virus, es un microorganismo, pero que también produce alteraciones, y hepatitis, Chagas, ¿sí? Esas pruebas serológicas nos permiten ver eso. HIV, no solo, o sea, por supuesto que esto no se puede obligar a la persona, pero es conveniente. Frotis de Papa Nicolau, investigar si hay gonorrea con un frotis, y estos exámenes podrían ser repetidos cada vez que se lo considere necesario y se explica a la paciente. Bueno, es una síntesis, ¿no? Se realiza entonces la ultrasonido y ecografía, es lo mismo esto, o sea, y la valoración del estado inmunitario, ¿no? O sea que, si no, se le va a tener que dar, y se le tiene que dar la antitetánica. La antitetánica es muy importante, si no la tiene, y va a tener que tener estas dosis, ¿sí? Y valorar el estado nutricional y la necesidad de aportes en el caso de que la persona tenga estos datos alterados o en el mismo. Léalo todo, y luego acá dice, bueno, la valoración de enfermería. Durante el posparto y puerperio, ustedes también las primeras 24 horas, puerperio temprano la primera semana y tardío, que dura 6 semanas, ¿no? Bueno, esto también lo pueden valorar en una persona que está embarazada y todavía no tuvo. O sea, acá dice, las primeras horas del parto va a haber vigilancia rigurosa, contracción del útero, estado de la episiotomía, diuresis, hemograma, todo esto lo van a poder valorar. Estos son los loquios, las pérdidas, como van siendo moderadas, y puede ser una cantidad abundante, y bueno, lo que se va a ver ahí es si la persona, lo que se va a hacer, cuidados maternos. Es un resumen, que lo vamos a ver más adelante, pero para que ustedes ya lo tengan, ¿no? Y valorar que se cumple el parto respetado, que es lo que ustedes estaban viendo, o sea, que la persona pueda ser protagonista, que esté informada, ¿sí? Tiene derecho, acá está toda la información de lo que ustedes estuvieron viendo. Esto es como una guía, ¿sí? Para saber lo que se hace en un embarazo, parto y puerperio, en la valoración, la enfermería que se va a acompañar. Sé que es mucha información, pero es para que ustedes se vayan familiarizando, y luego en la práctica van a ver todos estos aspectos, ¿sí? Y también les pregunta ahí, ¿cuáles son los aspectos que se hacen en un examen físico obstétrico? O sea, que ustedes van a tener que poder hacer un resumen. Bueno, creo que hemos visto. Vamos a realizar el examen físico. Muy buena pregunta. El examen físico, todos los profesionales deberían realizarlo. Enfermería es la valoración. Dentro de la valoración está el examen físico. Lo que pasa es que nosotros vamos a hacer un examen físico que hace enfermería. Quizá, todavía no lo sabemos hacer, vamos a observar cómo lo hacen. Pero a ustedes le van a asignar, le van a decir, usted está a cargo de estas 2 personas gestantes, o presumibles gestantes. Bueno, tiene que hacer una evaluación completa, tiene que tener todos los datos. Si ustedes no lo pueden hacer en el examen físico, todavía no se animan, pero sí, por ejemplo, tomar los signos vitales y acompañar a la enfermera o a la docente para que lo haga, ¿sí? Lo más importante es la observación, la inspección general, porque ahí le va a dar todos los datos. Y hay una guía que le estamos dando donde dice todos los datos donde los puede volcar. Ustedes se pueden organizar viendo
de cabeza a pies y luego por aparatos. O sea, ven de cabeza a pies los datos más importantes y luego van viendo, bueno, a ver, la cabeza, si tiene anormalidades, cuello, respira, cómo es el tórax, el abdomen, genitales, las extremidades. Es importante que usted vea muchos pacientes y cuando haya anormalidades, más importante todavía, para detectar lo normal de lo anormal. Y puede hacer una valoración de enfermería que es para organizar nuestros cuidados. O sea, no solo tomar los signos vitales, sino puede hacer una observación general del paciente, que uno lo va a realizar cuando se interna el paciente, lo realiza, lo vuelca en la hoja de enfermería y luego lo va realizando diariamente ya más, un examen físico más corto, más rápido, ¿sí? Eso es muy importante y muchas veces enfermería no lo hace porque lee por ahí, confía que lo hizo el médico, lo hizo el residente, y ya no lo hace. Y resulta que detectan, si lo realiza, detecta muchas cosas y puede prevenir riesgos. Entonces es fundamental para sus cuidados, ¿sí? Cosas básicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la persona orina, si fue de cuerpo, en la entrevista le vamos a hacer eso, vamos a observar, o sea, el examen físico y la entrevista están entrelazados. Vamos a hacer una entrevista y ya empezamos a observar, y luego completamos con el examen físico los signos vitales. Esto se aprende haciéndolo, ¿sí? La auscultación también se aprende haciéndolo. Nosotros en esta materia no tenemos tantas horas para dar a fondo esto. Lo que le estamos diciendo es que lo comiencen a hacer y durante toda la carrera lo van a poder realizar, ¿sí? Ahí hay alguien que está entrando en la sala de espera ahora. Bien. Y si ustedes tienen que hacer tienen que presentar un caso, una situación, problema en la posclínica, van a tener que recolectar todos estos datos, ¿sí? Más importantes. O sea, por ejemplo, cuando yo examino la cabeza voy a ver si la persona tiene una visión mínimamente, si utiliza lentes, si la persona puede ser ciega, puede ser una persona que no escuche, todos esos datos tengo que tenerlos, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Bueno, cuando estoy hablando, ahí me voy a dar cuenta, a partir de ahí voy presumiendo, si tengo dudas puedo consultarla con otro profesional, ¿sí? Tengo que tener una idea global de esa persona. Que me lo va a decir la persona, porque la persona va a contar por qué viene, qué le pasa, y me va a guiar. Y luego, en base a eso, yo hago un examen físico en base exhaustivo. Si me dice, por ejemplo, que le duele el abdomen, me duele la panza, nosotros vamos a ir a hacer un examen abdominal. Todo eso se va a ir aprendiendo. Ustedes ahora tienen que estar más enfocados en lo que es el periodo de embarazo y puerperio, pero también pueden ver otras anomalías u otros problemas, ¿sí? Es muy importante que esta es la valoración. La valoración es la base de cualquier profesional, ¿sí? Todos los profesionales hacen su propia valoración. Se basan, sí, en la historia clínica, el médico, pero también hacen su propia valoración. Porque pueden faltar datos, ¿sí? No sé si lo respondí a la pregunta. Si tienen alguna otra duda. Profe, disculpe, se me había cortado el internet, los megas, se me acabó. Tuve que hacer una recarga. Por eso entro ahora. Bien, bien, bien. ¿Alguna otra duda que tengan? Que quieran No, profe, ya creo. Bien, Claro. ahora vamos a ver acá en la compartida yo que había puesto. Ya lo vimos, ya lo vimos. Me faltaría. Hay un ejemplo de un examen obstétrico de enfermería, a ver si lo encuentro. Tendría que salir acá. Ah, bueno, no puedo porque estoy grabando. Está puesto un examen también dentro de la pestaña de prácticas, un examen, un videito de un examen hecho por enfermeras, por estudiantes de enfermería, que ustedes lo pueden ver más completo, ya de la especialidad, ¿sí? Que les va a ser útil, porque es un videito, ¿sí? ¿Ustedes en introducción vieron examen físico? ¿Alguien vio examen físico alguna vez? Sí, profe, pero no lo practicamos, es decir, la Bien, entonces tienen palpación. una guía.
y cómo realizar. Bien. Sí, sí, sí. Entonces, la idea es que lo empiecen a practicar. ¿Eh? Y se practica, y bueno, siempre con la enfermera, con la docente, pero hay que, hay que, hay que hacerlo, porque no se puede aprender a nadar sin nadar, ¿no? O sea, hay que comenzar. ¿Sí? Y una vez que hayan tomado, por ejemplo, en 100 personas los signos vitales, ahí van a tener un poco de facilidad para hacerlo. Una vez que hayan realizado 100 personas un examen físico, van a tener, o sea, es algo que se va aprendiendo como horas de vuelo, ¿sí? Y viendo a distintas situaciones problema, ¿sí? Ustedes mismos, si hay algo anormal, yo tengo una paciente que es diabética, hipertensa, vení, tomale la presión vos, así tu compañera también aprende y ve que está hipertensa, porque no es lo mismo tomarla que, uy, sí, tiene 160, bueno, ¿entienden? Es decir, ¿sí? O tiene el pulso irregular, tomarle el pulso, mirá que irregular, ¿cómo se palpa? Ahí hay que hacer un electro, ver por qué, ¿sí? Nosotros somos preventores conscientes de riesgo, todo el tiempo tenemos que estar observando lo normal, porque nos interesa el mantenimiento y el desarrollo de la persona en su plenitud, que esa es la salud. Y si esto está alterado, poder restituir esa necesidad alterada. Entonces, ¿cómo? Y el cuidado también, porque puede ser que la persona siga teniendo esa alteración, pero cómo nosotros podemos desarrollar una relación de ayuda. Eso es lo que es la enfermería, ¿no? Y como mientras la persona no pueda por sí misma, nosotros poder estar acercándole hasta que sea autónoma, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que hacer una valoración, porque si no, no podemos hacer un plan de cuidado y decir, bueno, la señora María Elena de la cama 1, ¿qué hago con ella? ¿Es autoválida? ¿Va al baño sola? ¿Tiene algún problema ahora? Bueno, ella los cuidaba hacer la observación mínima, ¿sí? En cambio, en la cama 2, la persona tiene dificultades para moverse, dice que no mueve el intestino hace una semana, bueno, ahí tenemos todo un plan de cuidado, pero para eso yo tengo que hacer una entrevista, y no me voy a quedar con lo que hizo el médico, que va a ser importante para mí, tengo acceso a la historia, sino que voy a hacer yo también como profesional, ¿sí? Y entonces me hago un plan de cuidado, e incluso cuando paso la guardia a mi compañera le digo, mírate, en la cama 2 tenemos este problema, que yo detecté durante la entrevista, ¿sí? ¿Qué hacemos? O es una persona que necesita ser rotada, porque está con alguna alteración que no puede movilizarse, y si no se moviliza va a tener todas las complicaciones de la inmovilidad, va a tener escala, va a tener... Entonces, o posparto, puede ser posparto que esté con complicaciones, o sea, ustedes van a encontrar, incluso también a lo mejor van a estar al cuidado de alguna persona que se hizo un aborto, posaborto, o de una persona que se hizo una ligadura de trompas, ¿sí? Esto es lo que van a encontrar más en las maternidades, o con problemas ginecológicos, ¿sí? Incluso están aquellos que perdieron un bebé, que deben estar separados, no tienen que estar en una sala general con todas las otras mamás. Ahí hay mucho de apoyo emocional. El cuidado es fundamental, de ir desarrollando habilidades para la escucha, para la observación y el apoyo emocional. Que la persona sienta que hay alguien que lo está escuchando, todo lo que dice, aunque esté por ahí diciendo algo delirante, lo escuchamos, porque es la principal fuente de datos para nosotros, es el paciente, la paciente, ¿sí? Para ver que eso es lo que, cuando ustedes estén internadas, van a ver qué importante, o cuando vayan a una consulta en un centro de salud, qué importante que es la escucha, ¿sí? Pero todo esto se va a aprender haciéndolo, y con muchas situaciones, así que por eso hay que hacerlo ya. Si no saben hacerlo, piden ayuda a la docente, a la enfermera, ¿sí? Bien, bueno, ahora lo que les estamos pidiendo es un ejercicio teórico que van a hacer en esta entrega del trabajo 3. Que lo tienen que hacer, lo pueden hacer grupal, pero lo tienen que entregar individual, ¿sí? Tienen bastante tiempo, vieron que la hoja de ruta está a la fecha, lo tienen que entregar, creo que es hasta el día de abril, no me acuerdo cuándo es. ¿Se acuerdan ustedes cuándo es? Creo que es Hasta el 3 de abril. 3 de abril. O sea que ahí
ya estamos cerca, vayan haciéndolo, y la próxima vez nos vemos, y si hay dudas, ya ahí estamos. Bueno, y las prácticas vieron que se van a iniciar la otra semana. Por suerte que nosotros teníamos, si no, solo el viernes no, el sábado, y ahí había toda una controversia, porque si bien no era feriado, era como un fin de semana largo, bueno, se inicia en la otra semana, igual se cuenta eso como si hubieran ido, así que es importante que no falten, porque van a tener 4 días, 5 días nada más de práctica, ¿sí? Y ya les vamos a pasar en qué burbuja, donde quedaron, el docente se va a comunicar con ustedes, ya en esta semana tiene que estar todo eso armado, ¿sí? Así que bueno, creo que hay que comenzar, que hay que ver los materiales, que hay que actuar. Y entonces todo esto va a parecer mucho más sencillo, porque ahora son muchos términos que usted van a cobrar relevancia en la praxis real, ¿sí? Y concreta. Así que me parece que estamos preparándonos. ¿Sí? Pudieron, entonces todos tienen el material, todos acceden al aula virtual, sí. Sí, ¿Ninguna duda? profe. Bien. Bueno, cualquier cosa, ahí estamos. Y las herramientas para las prácticas, Hay una pestaña que dice herramientas para las prácticas, donde ustedes se pueden imprimir la guía de valoración, que lo mismo lo van a usar para este trabajo, la guía de entrevista, la guía de valoración, que es una guía que les sirve para toda la carrera, pero para que ustedes tengan todo lo que se puede preguntar y obtener según necesidades. Se puede imprimir también una guía que vamos a tener nosotros para hacer la evaluación de ustedes, que vamos a evaluar. Y bueno, y después tiene unos videitos, todos esos son herramientas para la práctica, ¿sí? Así que vayan a perfecto. esa pestaña, vayan viéndola, ¿sí? Y si hay dudas me dicen, y nos vemos. Bueno, creo que tenemos un enfoque, lo más importante es que tengamos un enfoque ético, de respeto a los derechos humanos y a los derechos de las personas gestantes y a su familia, que tengamos esa actitud. Con esa actitud sola van a ver qué revolucionario que es, porque no siempre el sistema estaba armado para que sea medicalizado, para que sea médico hegemónico, para que no esté la persona en el centro. Entonces nosotros tenemos que bregar para que sea al revés, que sea la persona en el centro. Es un cambio cultural. Y ustedes vieron que eso es un cambio que se va haciendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Es como el respeto a los derechos de las mujeres es lento, se va tomando, se va cambiando, y esto también está pasando en todo el movimiento de la obstetricia, la ginecología y el parto respetado. Y hay lugares en donde por ahí no lo internalizaron los profesionales, le vuelve a salir de mandarla a la persona, de no explicarle, de no dejar que esté el acompañante, no tenerle paciencia. El protagonista es la persona gestante, la mamá, la persona que va. Entonces, nuestra actitud tiene que ser esa, y ese será un cuidado humanizado. Y ahí vamos luego todas las herramientas son técnicas, pero lo más importante es esta actitud ética, ¿sí? De empatía y de respeto, ¿sí? Y que, bueno, podamos tratar todos los temas con mucho respeto, ¿sí? Ustedes van a ver, por ejemplo, puede haber 2 mamás, una está embarazada, la otra es la pareja, y bueno, una puso el óvulo, pero se hizo inseminación artificial, pero las 2 después tienen derecho a poder ser la comaternidad. Bueno, eso también es todo un conflicto porque es algo nuevo, y a lo mejor no la dejan entrar a la otra mamá, porque dicen, no, ustedes que son, hay prejuicios, ¿entienden? Todo eso también puede ser que sean 2 papás, pero ahí ya van a tener que tener otra persona gestante, ¿sí? Que todavía eso no está totalmente legalizado en la Argentina, y se está viendo eso, el alquiler de vientre, sería entre comillas, que no es alquiler, sino que es una persona que va a gestar con inseminación y que va a se firma un contrato legal. Bueno, en la Argentina todavía eso no existe, pero está comenzando. Van a ver que en la maternidad Carlotto hubo un caso, y después vamos a ver si le damos una charla sobre eso, porque eso es algo muy interesante para futuros, ¿no? El futuro que viene.
y que tenemos que estar abiertos a esas posibilidades. ¿Sí? Bueno, van a encontrar también que está algunos rituales, hay grupos que, digamos, que tienen como culturales o religiosos, que quieren, por ejemplo, preservar la placenta, entonces se van a encontrar que le ponen la placenta en una canastita. Cuando nace, la placenta piden que no la tiren, que no la eliminen, y sino que se la guarden en una canastita, que no corten el cordón umbilical, y que el bebé está al lado de la placenta en una canastita. Eso yo nunca lo había visto, ahora está ocurriendo eso también. ¿Sí? Porque para ellos tiene importancia que el cordón no se corte, la serie de teorías donde entonces van a esperar que por sí mismo se achique y luego se cae, digamos, ¿no? Bueno, no sé si se entendió lo que dije, lo van a ver, pregúntenlo si eso ocurre, y van a ver una serie Como de... que deje de latir. Claro, Yo lo que deje de escuché. latir. Piden que no se corte. Acá usted, cuando vayamos a parto van a ver que se corta. Bueno, en este caso piden que no, entonces traen una canastita donde la tienen que poner. Bueno, van a ver una serie de cosas interesantes, de hechos interesantes que nos van a nutrir para nosotros estar preparados para el futuro, para la atención, ¿no? Sí, hay muchos que comen la placenta también. Eso. Hay todo Y famoso. no sé por qué lo hacen. ¿Qué es Ponele, fundamental? el caso que yo vi que fue el de Juana Repeto, ella comió la mitad de la placenta y la otra mitad la enterró al lado de un árbol. Y se hizo toda una ceremonia. ¿Por qué? No sé. Claro, tiene algún Teoría. fundamento, ¿no? Supuestamente Algún la valor placenta ritual. tiene muchos anticuerpos y demás que ellas lo comen para adquirir todo eso que es nuestro también. O sea, como que nosotros lo generamos y lo vuelven a consumir. Igual lo mandan a procesar, no es que se lo comen crudo, lo cocinan, lo mandan a procesar y hacen tipo pastillitas o un polvito y así lo consumen. Bien, bueno, todo eso también ustedes lo van a vivenciar, ¿no? Como datos especiales, casos especiales. ¿Sí? Y bueno, lo que tenemos que evitar es las intervenciones innecesarias. No tengo tiempo, le hago una cesárea. No, hay mucho riesgo, mucha mortalidad con la cesárea. Entonces, solo en casos necesarios, cuando es necesario para la vida del bebé y de la mamá. ¿Sí? O sea, más de 15% de cada 100 personas, 15 ya está. Más de eso, ya, bueno, nosotros tenemos mucho más en la Argentina. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, eso es un tema importante y los fundamentos que tiene. ¿Sí? Así que, bueno, hay ustedes bibliografía que pueden leer más allá de ese capítulo que le estamos diciendo e ir a buscar. Cuando tengan un caso y dicen, bueno, ¿esto dónde está? Lo pueden buscar. ¿Sí? Me interesa mucho que después de ir a las prácticas podamos charlar acá también de lo que vieron y cómo vamos relacionando teoría con prácticas. ¿Sí? Así que bueno, hasta acá está bien. Todos están anotados y ya les vamos a dar la burbuja. Cualquier problema nos avisen. ¿Sí? ¿Alguna cosa más que nos quieran contar? Esta noche No, van a ver la selección. La selección. Son todos padres, o algunos son padres, algunos tuvieron experiencias y ahora juegan al fútbol. Bueno, todos, todo está relacionado, pero indirectamente, la alegría, Sí, las personas... Sí. cuando usted iba explicando las cosas, yo me imaginaba en mis tiempos cuando tuve a mis dos hijos y era todo exactamente igual como iba relacionando con el estudio. Ir al hospital, las cosas que te hacían, no lo hacía la enfermera, lo hacía la obstetra, pero el monitoreo, la ocultación que te hacen con el tubito. Sí, es un equipo, la enfermera tiene un rol, pero están todos, sí. Sí, era todo así. El tubito ese es el estetoscopio de Pinar, que es un señor Pinar que inventó muchas cosas, entre ellas eso, que permite auscultar directamente. Si no se pone directamente
hay un... El un aparatito. monitoreo, el PCLI. El monitoreo, claro. Pero ese es Sí. muy, muy bueno porque en cualquier lugar que ustedes se encuentren es algo que no tiene alta tecnología, que lo pueden tener, ¿sí? Sí, me pareció raro cuando tuve a mi nene más grande, que fue el que más me hicieron, con el que más me hicieron eso. Yo decía, con tanta tecnología, ese tubito, y como que me parecía raro en su momento. Pero después tampoco fui mucho tiempo porque yo tuve parto de riesgo los dos. Así que fui mucho tiempo, no fui mucho tiempo, porque me descubrieron la presión alta del más chico, del más grande, y a las 2 semanas los tuve. Así que no, parto de riesgo no fui tanto tampoco. Pero sí me hacían con el tubito y yo decía, ay, pero medio raro todo. Claro. Y tiene muchos años. Busquen a ver quién lo creó y demás. Y ustedes pueden utilizarlo, porque puede ser que se encuentren, por lo menos traten de ocultar alguna vez con eso, se encuentren en algún momento, por ejemplo, un parto en la calle, ustedes vayan en la ambulancia y tengan solo eso, ¿sí? Porque les permite por lo menos saber si está latiendo el corazón del bebé, ¿no? Así que es muy útil. ¿Sí? Y si no, la ecografía directamente que permite el monitoreo. Así que bueno, tenemos muchas herramientas. Es importante verlas, pero sobre todo vivenciarlo esto en una práctica integral que ustedes van a hacer. Por eso esos días no falten, no lo dejen porque realmente son tan poquitos días, es una práctica inicial y les va a servir muchísimo. ¿Sí? Es muy Igual interesante. solo permiten una sola falta y con justificación. Tampoco Sí, es sí. que podemos faltar. Una sola y con justificación. Si no está justificada, no sé qué problema habrá. Y van a tener que recuperar la práctica, que no sé cómo lo vamos a hacer tampoco, porque no es que es tan fácil, ¿sí? Así que por eso es mejor hacerlo ahora, son pocos días, ¿sí? Y es muy interesante. Y bueno, esperemos que ya la otra semana tengamos todo, ¿sí? Estoy con la alta probabilidad de que esté todo bien esta misma semana. Así que bueno, nos estamos viendo. Si hay dudas, hay mucho para avanzar, pero queremos que ustedes hagan los trabajos y vengan con las dudas, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, Nos vamos vemos, avanzando. profe, gracias. Vamos a ver la próxima. Gracias. Adiós.